Muy buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 7. El día de hoy vamos a exponer fases y métodos de un levantamiento topográfico. Los integrantes son Faustino Llovera Katisca Elizabeth, quien le habla, Mechato Mauricio Carlos Eduardo, Niño Ceballos Yomairi y Yarleque Herrera Mariana. Ahora sí, le doy pase a mi compañera. Fases de la topografía. La planificación. Es la etapa más importante y la que se debe realizar con el mayor cuidado. Consiste en adelantarse en el tiempo para organizar los recursos y el trabajo que se va a realizar a fin de no toparse con ninguna dificultad o percance. Teniendo en cuenta que no todo se puede determinar y por lo tanto siempre habrán imprevistos, pero todo esto debe estar incluido en el estimado de la planificación. Para la planificación nos plantearemos las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se va a realizar en este caso es determinar qué tipo de plano se va a realizar, qué tipo de detalles se va a considerar, qué escala de trabajo vamos a utilizar. ¿Para qué lo hacemos? En este caso se refiere cuál es la utilidad que le vamos a dar al proyecto a fin de determinar la exactitud con la que se va a realizar el trabajo. ¿Qué precisión requiere el trabajo que vamos a realizar? La depende en forma directa del terreno en el cual vamos a realizar el levantamiento, así como la escala que se utilizará para dibujar el plano. ¿Qué método de trabajo podemos emplear? En sí, lo de métodos varían en forma de la precisión. En zonas urbanas se aceptan errores de 1 en 500. Si se llega a utilizar un método inadecuado, no se puede lograr la precisión demasiado grande para un trabajo que no corresponde o no amerita, llegando al punto de incrementar los costos. ¿Vamos a organizar el trabajo? Tener una buena organización evita la pérdida de tiempo, estando en el terreno del trabajo. Asimismo, debe definirse una cantidad de gente que vamos a necesitar. Mayormente en la zona urbana se requieren de 3 a 4 personas. En lo que es la parte selva y sierra se requiere mayor cantidad de personas para operar los prismas y transportar el equipo. ¿Cuál es el acceso a la zona de trabajo? Se tiene que verificar el itinerario a recorrer, teniendo en cuenta que para algunos lugares no hay movilidad todos los días, lo cual interviene para el regreso como duración del trabajo. ¿Cuáles son las condiciones climáticas del terreno? Aquí se cuenta la vegetación, la firmeza del suelo, el calor, el frío, todo esto para el bienestar del equipo y los instrumentos que se van a utilizar, los cuales se verían afectados debido a las condiciones climáticas. Además, se tiene que planificar el horario de trabajo para así evitar las horas más fuertes del sol. Hay que tener en cuenta un botiquín de primeros auxilios, un vehículo en caso de accidentes. En caso de no conocer el lugar donde se va a trabajar, se debe tener en cuenta una carta topográfica a fin de tener una idea próxima del sitio donde se va a realizar el trabajo. ¿Cuánto costaría hacer el trabajo? Al momento de planificar la propuesta de trabajo, debemos tomar en cuenta no solo los días de trabajo de campo, sino también el trabajo de gabinete, a fin de redactar una propuesta técnica y una propuesta económica. La propuesta económica es una carta en donde se indica los grandes rasgos del trabajo y el costo del mismo. Propuesta técnica. La propuesta técnica indica todo aquello a lo que nos hemos comprometido de manera que no haya lugar a reclamos. Trabajo de campo. Consiste en llevar la realidad lo que ya está planificado. Se establecen los puntos y líneas de referencia con respecto a los cuales se determina la posición de todos los detalles del terreno. Trabajo de gabinete.
Es el conjunto de operaciones matemáticas que permiten calcular la libertad de campo y ejecutar el dibujo de planos a escala y el dibujo mismo de los planos, perfiles, secciones, transversales, etc. En el caso de un trabajo cerca a la oficina, se puede realizar de forma paralela al trabajo de campo. En caso contrario, se realiza en base a la información procesada a fin del trabajo. Aquí se evalúa la posición obtenida y realizar los ajustes, dibujar los planos y evaluar la información o memoria descriptiva. Ahora procederemos a hablar con respecto a los métodos de levantamiento topográfico. Bueno, antes de hacer todo levantamiento topográfico de un terreno limitado como una parcela, debe el topógrafo recorrer todo el perímetro y hacer además un croquis para marcar todas las esquinas y estudiar el terreno de un modo general, a fin de obtener una idea aproximadamente de su forma y su superficie. Se empieza el levantamiento midiendo en primer lugar las líneas del perímetro. Cuando el perímetro es muy irregular, como en el caso de lo que son las orillas de los ríos, se traza uno o más líneas rectas, lo más cerca posible de la parte que se levantará, que vendrían a ser los puntos del contorno irregular que cambia bruscamente de dirección perpendicular. Estas perpendiculares, llamadas ordenadas a líneas rectas auxiliares, cuando una línea está determinada para una cerca, siendo esta difícil de medir, se procede desplazando de cada extremo una cantidad arbitraria, perpendicular a la cerca. Luego se medirá los extremos de las perpendiculares. A esta serán las longitudes de la cerca. Muy buenas tardes, arquitecto. Mi nombre es Katiuska Elizabeth Faustina Llovera, integrante del grupo número 7. El día de hoy le voy a exponer lo que son los métodos de levantamientos topográficos. Primero empezamos por el método por radiación. Se emplea cuando el terreno es demasiado irregular y casi circular, que consiste en medir los ángulos de dos puntos de perímetro con respecto al vértice, donde esté el operador. Luego se miden las longitudes de los lados del ángulo. Este método es más aplicable en la planimetría, empleando instrumentos de medir ángulos. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, vemos como desde un solo punto parten diferentes vértices que crean diferentes ángulos, ¿no? Y para poder medir bien el terreno, vamos nosotros y unimos todos esos puntos para ver en sí cómo vendría a ser la longitud o el espacio del terreno, que en este caso tendría esta forma que está adaptando actualmente, y así nos quedaría lo que es el terreno. De esta forma podríamos decir que le estamos ubicando, ¿no? Ahora también tenemos el siguiente método. Ahora tenemos el siguiente método, que es por intersección. Este consiste en ubicar puntos de linderos por medio de dos distancias medidas a dichos puntos. Desde dos puntos fijos diferentes, como se emplean aparatos de medir ángulos, también se pueden ubicar puntos por medio de dos ángulos referidos a un lado común o puntos inaccesibles. Como aquí podemos apreciar en esta imagen, aquí tenemos los dos puntos que nos están mencionando y desde ellos derivan lo que son diferentes líneas con diferentes ángulos cada uno. Pero si nos damos cuenta, todos en algún momento van a tener que llegar a cruzarse. Y es ahí donde se va a cruzar y va a ubicar lo que es
las intersecciones, formando así estos triángulos que llegamos a medir aquí. Gracias, arquitecto. Muy buenas tardes, arquitecto Nicolás Arnaldo Chuyevite. Soy integrante del grupo número 7, Carlos Eduardo Mechato Mauricio. En esta ocasión le voy a explicar sobre el método de levantamiento topográfico, el cual a mí me ha tocado por abscisas y ordenadas. Se dice que estas se emplean con un método cuando el perímetro del terreno es demasiado irregular. Se procede trazando una línea recta que atraviese el terreno. Esta línea servirá de eje principal o el eje X, y las perpendiculares bajadas desde los cambios bruscos del terreno serán las ordenadas o valores, y al operar con este método se debe tomar en cuenta que las ordenadas sean las más cortas posibles. Tenemos dos tipos o dos ejemplos de por abscisas y ordenadas. En este caso, por ejemplo, trazamos la línea recta. De X a X es la distancia pues de cuánto va a medir el terreno de largo. Y por ejemplo, comenzamos a trazar medidas. El punto principal, por ejemplo, hay una medida de 1 metro, pero hacia arriba hay una medida de 2 metros. Puede ser el caso que también existe otra medida de 50 centímetros, y en el lado de acá, para la parte inferior, 1 metro. Y así sucesivamente se comienzan a trazar los puntos para al final empezarlos a unir desde el punto principal al siguiente punto, al siguiente punto, siguiente punto, siguiente, siguiente, y culmina en el punto inicial, el cual se trazaría nuestro terreno irregular. Y el segundo ejemplo o segundo caso que pueda haber es que el terreno sea aún más irregular, y en este caso ya se traza un cuadrado, un rectángulo alrededor del perímetro o del terreno. Y aquí ya las medidas se toman desde la parte superior hasta la parte inferior, o desde la parte inferior a superior, izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos una medida que nos da desde la parte superior acá de 2 metros, y en la parte inferior de 2 metros también. A la hora de que trazamos ya toda nuestra línea, pues nos va a dar el terreno que aquí ya va a ser más irregular. Y ahí empezaríamos ya a trazar lo que es nuestro terreno, ¿no? Y el siguiente método, que es descomposición del terreno mediante triángulos. ¿En qué consiste o para qué nos sirve? Como podemos apreciar en nuestra imagen, este recorre todo el perímetro a partir del punto A, colocando o insertando siguientes puntos topográficos de referencia, como el B, el C, el D, el E, el F, y sucesivamente, y nos servirán para medir hacia el interior. Seguidamente se pondrán puntos interiores de referencias en sitios accesibles. Así quedará la parcela cubierta por una red triangular, entonces será más fácil medir la distancia de punto a punto. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura, el terreno, y queremos trazarla acá porque este es más que todo trabajo en cabina. Entonces de la parte de A a B tenemos 636, de B a C tenemos 676, y lo que vamos a hacer es trazar esta línea, ¿no? De A a B, formando nuestro primer triángulo. Lo que vamos a hacer es trazar un punto acá, que sería el punto A, por ejemplo. Ahí estaría nuestro punto A. Ese sería nuestro punto A. Del punto A vamos a trazar la línea de aquí, que es de 11,50. Que es de 11,47. 11,47. Enter. Continuamente trazamos un centro radio, círculo centro radio de 6,36. 6,36.
y donde termina la línea de un círculo de 6,76. 6.76. Y como vamos a apreciar, aquí nos va a aparecer una intersección o unión de estos dos círculos, cual trazamos de A a esa intersección. Continuamente suprimimos estos ceros y lo que hacemos es acotar. Nos va a dar efectivamente el punto 6,36, que sería el punto A con B. Y eso sería todo. Muchas gracias.